Muchas gracias, hermano. Todos los viernes acá en este programa Viviendo en Fe, en la Radio San Juan, dándole gracias siempre a Dios por entrar en sus hogares. Y hoy queremos siempre llevar un tema que es alusivo siempre a Dios, a su misericordia, a la súplica, a la humildad. Por eso es que en este tema hemos considerado, dijo Felipe, nos hemos puesto de acuerdo el Espíritu Santo y nosotros, dice, ¿no? Qué bueno, siempre la guía del Espíritu Santo en nuestra vida es lo mejor. La súplica del humilde y las bendiciones de Dios, ¿no? Y ahí está la grandeza de Dios también en su humildad, esa humildad de un Dios que se hace hombre, un Dios que se hace nada, un Dios que permite su muerte, pero también su resurrección, un Dios que permite quedarse en un pedacito de pan, ¿no? Ese es nuestro Dios poderoso, y esa humildad el Señor nos quiere enseñar. Por eso es que el tema de hoy día es la súplica del humilde y las bendiciones de Dios. Mira, en esas súplicas tiene que haber confianza en Dios. En el libro de Daniel dice la palabra de Dios: mira, Daniel, porque te humillaste ante tu Dios, vine en persona ante ti. O sea, qué poder tiene esa humildad, y María Santísima nos enseña de esa humildad, ¿no? A quebrar nuestras rodillas y a ponernos a la altura que debemos ponernos, a los pies del Señor. Esa es la altura del hombre, ¿no? De los hijos de Dios, de los servidores de Dios. Ahora vamos a tomar un texto del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, versículo 45, ¿no? Que la letra dice: se le acercó un leproso a Jesús, que se arrodilló ante él y le suplicó: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Sintió compasión Jesús, extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Entonces Jesús lo despidió, pero le ordenó enérgicamente: no cuentes esto a nadie, pero vete y preséntate al sacerdote y haz una purificación que ordena la ley de Moisés, pues tú tienes que hacer tu declaración. Pero el hombre, en cuanto se fue, empezó a hablar y comenzó a divulgar lo ocurrido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo, tenía que andar por las afueras en lugares solitarios, pero la gente venía a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La súplica. Miren, siempre decimos que nuestro Dios vino por tres razones así fundamentales. El Señor vino por todo, dice, porque la palabra de Dios dice que por donde Él iba haciendo el bien, pero fundamentalmente, vino para sanar, vino para liberar y vino para salvar. Entonces, cuando nosotros somos jóvenes, nos miramos nuestro cuerpo y vemos que hay una sanidad tremenda, una vitalidad incomparable, porque yo me acuerdo de joven, me venía corriendo del techo, me tiraba al suelo, me rodaba, me daba volantines, jugaba a fútbol, no me gustaba que me quiten la pelota, no me gustaba pasar. Entonces, como que hay una vitalidad. Entonces, cuando dice Jesús que ha venido a sanar, entonces podemos decir nosotros: ¿y de qué me puede sanar? Y miren, durante todo este tiempo hemos estado viendo muchas personas que aparentemente están sanas, pero en su vida interior estamos enfermos. Entonces, cuando la palabra de Dios habla de la lepra, podemos nosotros transmitir esto dentro de la parte espiritual, como la lepra es aquello que carcome el alma. La lepra es aquello que deteriora tu alma, tu mente, tu corazón, tu vida interior. Entonces, cuando el alma, tu vida interior está mal,
pues hay una intranquilidad. Comienzas a obtener todo, comienzas a trabajar desmesuradamente y obtienes lo que quieres, lo que quieras. Pero siempre va a haber un vacío, una tristeza, un fastidio, un dolor, algo que te va a incomodar. Entonces, cuando nosotros encontramos este momento de la curación de este leproso, la lepra es todo aquello que nos puede atar. La lepra es todo aquello que puede ser para nosotros una frustración, ¿no? Los miedos a veces también nos limitan. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido oportunidades en nuestra vida y todos nuestros proyectos que hemos tenido de niño se nos han frustrado? Entonces, como no se realizan nuestros proyectos, nos crea una frustración. Y más allá, si no lograste, y hay personas que saben que tenías ese proyecto y no lo hiciste, te comienzan a fastidiar, te comienzan a molestar. Entonces, como que se vuelve una situación traumática. Entonces, Jesús dice, ¿no? Yo he venido para liberar a los cautivos. El cautiverio es estar encarcelado. Entonces podemos decir, ya vimos que estoy sano. Ahora dice que viene a liberarme de un cautiverio. Yo no estoy en cárceles, pero a veces nuestras cárceles están ahí, donde, por decirte, los vicios son cárceles, ¿no? Cárceles morales, cárceles emocionales, cárceles psicológicas, cárceles espirituales. El deseo de no querer orar, la falta de fe, es una cárcel espiritual. Porque hay veces que decimos, no me interesa nada, y no me interesa, no quiero saber, no me hables. Si no, pregúntenle a Hugo Millones. Yo estaba en la universidad y a mí me indignaba, me molestaba que me hablaran de Dios. Así, hasta ese extremo, me molestaba. Y no tengo vergüenza, porque lo rechazaba a Dios. ¿Por qué lo rechazaba? Porque no lo conocía, porque me encantaba la vida de mundo, porque me atraía todo esto, lo que estaba en mi entorno. Entonces, cuando tú conoces a Dios, el Espíritu Santo viene y te hace una revelación de su gracia, de su divinidad, te hace una revelación de su santidad. Entonces, cuando tú ves y escuchas que tú eres templo del Espíritu Santo, cuando te dicen que tú eres templo del Espíritu Santo y estás viviendo una vida de mundo, una vida de inmundicia, te sientes tan mal porque sabes que Dios te ama. Ahora miremos la mirada de Jesús y miremos al leproso. Dice, se le acercó un leproso. Nosotros sabemos que la lepra, ¿no?, es aquella enfermedad que carcome tu carne y se te cae por pedazos, ¿no? Y es una enfermedad contagiosa. Por eso es que dentro del pueblo de Israel, ¿no?, se consideraba la lepra como una maldición. Entonces, si era una maldición, nadie podía tocarlo, nadie podía acercarse. Pero aquí Jesús rompe todas esas leyes que son humanas, no paganas, sino humanas, unas leyes humanas. Entonces, dice, se le acercó un leproso que se arrodilló. Vamos viendo la expresión, ¿no?, física y de corazón del leproso. Dice, se le acercó a Jesús, se arrodilló ante él y le suplicó. Entonces, esa es la actitud que debemos nosotros presentarnos al Señor cuando queremos suplicarle algo, cuando queremos arrebatarle algo a Dios. No somos arrebatadores ladrones, pero si hay ladrones, ¿no?, que roban al Señor por misericordia. Mírenle al ladrón que estaba en la cruz, ¿no? Este hombre dijo, el que estaba a su izquierda decía, es que si eres Dios, si eres el Hijo de Dios, si eres el Mesías, bájanos de esta cruz y libérate. Y comenzaba a blasfemar un montón de cosas contra Dios. En cambio, el otro ladrón, que eran criminales, porque los criminales los crucificaban ahí en una cruz, el otro ladrón decía, es que este hombre es un santo. Este hombre no hizo nada. Nosotros sí merecemos esta condena. Merecemos la muerte, merecemos la cruz, merecemos. Jesús no mereció la cruz. Jesús muere en la cruz por amor a ti. Jesús muere en la cruz porque asume tu pecado. Imagínate, tú has hecho pecado y eres libre.
Has robado y Dios te liberta. Entonces, pero quiere el Señor escuchar esa súplica, ese arrepentimiento. Quiere escuchar el Señor en tu humildad, tu oración. Se le acerca un leproso, se arrodilló ante Él y le suplicó. ¿Y qué le dice en la súplica? Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Dice, Jesús inmediatamente sintió compasión. O sea, la pasión que tiene el Señor en hacer las cosas, la siente por esa persona. Lo que Él siente esa persona, la siente Jesús. Se compadece, esa es pasión, compasión. Se compadece, Jesús extiende la mano y le tocó diciendo, quiero que seas limpio, quiero que estés sano. Y el hombre se sanó. Entonces, este es un reflejo de la expresión de la súplica a nuestra oración. Entonces, ¿a quién suplicamos? No es a cualquier persona. Entonces imagínate, nosotros hemos blasfemado contra Dios, nos hemos portado mal, por ahí hemos robado, por ahí hemos engañado, por ahí hemos sido adúlteros, por ahí hemos sido infieles, hemos hecho abortos, hemos hecho un montón de cosas. Pero tú vas a pedirle a alguien a quien tanto daño le has hecho. Pues sabes que esa persona a quien tanto daño le has hecho te va a rechazar. Que no le va a agradar que tú le pidas algo, porque te va a decir, quizás no diga, qué sinvergüenza que eres, mira todo lo que me has hecho y me vienes a pedir que no tienes cara, no tienes color en tu cara. Entonces, pero la mirada de Dios es diferente. La súplica a Dios conmueve su corazón. ¿Y qué le dijo Jesús cuando aquel hombre que estaba en la cruz le dice, Señor, acuérdate de mí cuando tú estés en tu reino? Jesús no le dijo, ya, pero yo soy inocente, yo soy santo, yo soy el Hijo de Dios, ¿no? Yo no he cometido pecado, yo no soy pecador, pero tú sí lo eres, pero tú hiciste pero tú violaste, pero tú robaste, pero tú mataste, pero tú abusaste de las personas, pero tú. No. Jesús no hizo eso. Apenas escuchó la súplica, la humildad, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús no le hace ningún rollo. Hoy estarás conmigo. Se le regala la salvación en ese momento. Hay un regalo, o sea, la salvación no es que yo tengo que meterme de sacerdote, no, o tengo que llegar a ser el mejor padre de familia del mundo, tengo que servir en la iglesia al tope para salvarme. No, hermano, la salvación es un regalo. Solamente Dios te pide que te apartes del pecado, que dejes tu vida de mundo, que escuches su palabra. Dice, mira, qué maravilloso es en Juan, en el capítulo 7, ¿no? Juan dice, Juan 15:7, perdón. En Juan 15:7 dice, no, si ustedes viven unidos a mí, escucha lo que dice esta promesa poderosa, Juan 15:7, si ustedes viven unidos a mí y mis palabras viven unidas a ustedes, pidan lo que quieran. Mire esa oferta del día, la oferta de esta mañana, la oferta de esta madrugada, la oferta que nos hace Dios. Entonces tú comienzas a decir, te pregunto, hermano, tú que escuchas y tú que extiendes este reino escuchando la palabra de Dios y compartiendo estos mensajes, ahí estás extendiendo el reino. Cuando tú compartes esto, extiendes el reino de Dios, porque hay personas que necesitan. Entonces cuando tú escuchas al Señor que dice, pide lo que quieras y lo obtendrás. Entonces viene el Evangelio y escuchamos a San Juan 15:7. Si tú vives unido a mí y mis palabras viven unidas a ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. Eso nos dice en el Evangelio de San Juan. Pero cuando viene el Evangelio de San Marcos, nos dice, San Marcos 11:24, y todo lo que pidan en la oración y creas. Mira, todo lo que piden en la oración y creas,
ya lo has recibido. Qué poderoso que es este Dios. Isaías te explica esto de Dios, que toda palabra que sale de la boca de Dios, toda palabra que sale de la boca de Dios, no regresa a Él hasta que se haya cumplido. Entonces, si tú pides algo, entonces yo tengo que tomar estos tres textos. Si yo vivo unido a Dios y sus palabras viven unidas a mí, pido lo que quiero y lo voy a obtener. Después viene San Marcos y te dice que todo lo que pidas en la oración y creas, San Marcos 11:24, todo lo que pidas en la oración y creas, ya lo has recibido. Isaías 54, del 8 al 10, te dice que toda palabra que sale de la boca de Dios no regresa a Él hasta que se haya cumplido. Entonces, ¿qué podemos nosotros decirle a Dios? Nada. Solamente no le vas a explicar tu vida. Solamente le vas a expresar lo que expresó el leproso. Se le acercó un leproso, se arrodilló ante él. La primera acción que tú tienes que tener es las rodillas. Mira, más que las rodillas, así físicas, arrodillándote, son las rodillas de tu voluntad, las rodillas de la soberbia, las rodillas del pecado. O sea, nosotros tenemos que doblegarnos a nosotros mismos para suplicarle a Dios. Entonces, se le acerca, dice, se arrodilla y ante el Señor Jesús le suplica: si quieres, puedes limpiarme. O sea, no le obliga, no le dice tienes que darme esto, sino le dice si quieres, puedes limpiarme. Y todas estas expresiones que tiene el leproso conmueve a misericordia al Señor. Entonces Jesús nos invita a reconocer qué cosa en Él: su misericordia, su compasión, la compasión de Dios, ¿no? Y esto nos sana, esto nos libera de las lepras y de las llagas que nos acompañan. Mira, en este evangelio, el evangelio de San Marcos presenta la curación de un leproso. Reconozcamos este camino espiritual, la humildad, la súplica, ¿no? El arrodillarse ante Dios, la forma de expresión de tu corazón, y esto hace que libere las lepras que tienes en tu vida, ¿no? Los vicios son una lepra, ¿no? Pero yo no tengo vicios, hermano. De repente eres promiscuo y no te has dado cuenta. De repente tus ojos son lujuriosos y no te has dado cuenta. Entonces hay lepras en nuestros ojos, hay lepra en nuestros oídos. Nos gusta escuchar chismes y esa es una lepra que nosotros tenemos que liberar. Nos gusta, ¿no?, maltratar a las personas con nuestros labios, herirlas, destruirlas. Dice la palabra de Dios que la lengua es un látigo que puede destruir ciudades enteras. Imagínate. Entonces, hay lepra en nuestra vida. Por eso que Jesús dice: yo he venido a liberar a los cautivos. Entonces ahora ya podemos entender, ¿estamos cautivos? Entonces podemos decirnos que todo ese cautiverio pueden ser lepras, ¿no? Los vicios, las borracheras, por ejemplo, ¿no? La drogadicción, la ludopatía, los juegos. Nosotros decimos, no, pero yo no voy al tragamonedas, no. Pero de repente estás con tu celular. No hay un instante donde tú no saques tu celular y estés ahí jugando o chateando o así. A veces no nos damos cuenta que estamos llenos de lepra. Y decimos, pero yo no le hago daño a nadie. Y no nos damos cuenta. Entonces, ¿cuánta lujuria hay en tus ojos? De repente vemos pornografía. Entonces, como que esa es la lepra que lacera nuestra alma. Mira, el leproso se acerca a Jesús y ¿qué hace? Se arrodilla y le suplica. La oración del humilde que confía no en sí mismo, sino confía en Dios. Tu oración debe ser humillada. Acuérdate lo que te dije comenzando. Cuando el profeta Daniel comienza a orar, se dobla sus rodillas, se humilla ante Dios y comienza a suplicar y escucha la voz de Dios. Daniel se sorprende a escuchar la voz de Dios. Dice,
porque te humillaste ante tu Dios, he venido en persona, como diciendo, pídeme lo que quieras. Y es lo que dice Jesús. Entonces, la respuesta del Señor, ¿quiere limpiarme? Entonces dice el Señor, quiero, queda limpio. Quiero, queda sanado. Entonces, nosotros tenemos que tener esa expresión. Ahora, el abandono a Dios es la confianza en Dios. Si yo me voy abandonado a Dios, confiando que no es una persona de mundo, sino es Dios, amor y misericordia. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Que su misericordia no es menos que su poder. Entonces nosotros sabemos que el poder de Dios es ilimitado, que el poder de Dios no tiene fronteras. Y sabemos que dice la palabra, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, si sabemos que para Dios no hay nada imposible, imagínate, dice que su misericordia no es menos que su poder. Entonces, qué grandeza hay en la misericordia de Dios. Expresa el deseo de su vida. Si tú tienes a Jesús y le pides algo al Señor, el Señor te lo concede. El Señor puede sanar tu lepra, ¿no? Entonces, cuando el Señor habla de los leprosos, decía, felizmente que yo no soy leproso, pero hay una lepra espiritual. Los vicios son lepras espirituales. Los chismes. Mira, dice que los chismosos no entrarán en el reino de los cielos. Dios mío, todos los días hay que pedirle al Espíritu Santo un pedacito de lengua, todos los días, aunque sea 1 centímetro, a ver si llegamos a nuestra normalidad, ¿no? Porque a veces nos gusta criticar, nos gusta juzgar, nos gusta quejarnos. Oye, qué estilo de quejarse, pero a él le diste más, pero mira, ¿no? Entonces, acuérdate de algo, hermano. Las bendiciones las evitamos, no las recibimos porque nos quejamos. Mira el pueblo de Dios. Así, científicamente está probado, ¿no? Así, está probado que desde Egipto hasta la tierra prometida, Egipto donde estaba el pueblo de Dios esclavizado, y llega Moisés a sacar a su pueblo de Egipto. Es una historia muy larga y es hermosa, ¿no? Y al final sale Dios vencedor porque saca a su pueblo. Entre que saque a su pueblo desde Egipto hasta la tierra prometida, así, físicamente está calculado de 3 meses a 4 meses, haciendo una exageración. Ahora, si te vas hoy día en carro, pues en menos de una semana lo vas a hacer. Pero así, físicamente está calculado en 3 a 4 meses. ¿Cuánto duró el tiempo en que el pueblo de Dios salió de Egipto a la tierra prometida? 40 años. Así, es una diferencia así abismal. Entonces, ¿cuánto demoró? 40 años en salir desde Egipto a la tierra prometida, hasta que lleguen a Jericó. Jericó es otra historia hermosa. Entonces, podemos hablar toda la mañana acá de Dios y no terminamos. Pero miren, centrémonos en esto. Entonces, si demoraron 40 años y debieron demorar 3 meses a 4 meses, ¿por qué no llegaron al tiempo? Pero es que Dios no lo permitió. No. Dios ya tiene un plan. Su plan era 3 meses. Pero ¿cuánto demoró el hombre? 40 años. ¿Y qué sucedió? ¿Por qué? Entonces, es que es hombre. No. Es que el hombre se quejaba. Cuando tú comienzas a quejarte, retrasas las bendiciones de Dios. Entonces, ¿qué suponía eso? De que en pleno camino decía, pero qué calor hace acá. Y allí en Egipto teníamos para cubrirnos. Pero aquí en las madrugadas hace un frío terrible, bajo 0 grados, ya no resistimos más. Es que aquí se acaba el pan. Y es que nos ofreciste de comer, y comenzaban a quejarse y a quejarse y a quejarse. Entonces, al final, ¿qué decían? Mejor regresemos a Egipto. Allá estábamos bien, aunque estábamos como esclavos. Escucha, mira lo que dice. Aunque estábamos como esclavos, pero allí teníamos que comer. Entonces, ¿qué dice el pueblo? Que aunque vuelva a mi pecado, preferible vivir en el pecado y no seguir el plan de Dios. Y eso es lo que nos ocurre en nuestra vida. Cuando a veces iniciamos algo, mira, el que está en el camino de Dios y comienza el camino de Dios, ve
que Dios es exigente, pero no para maltratarte, sino para que tú seas mejor y recibas las bendiciones de Dios. Pero como no queremos recibir las bendiciones de Dios, decimos como los hebreos, mejor regresamos a Egipto. No, mejor ya no me voy a la iglesia, mejor ya de esos grupos de oración, que rezar rosarios y tanta cosa cansada. Entonces, como que a veces la lepra no nos deja desarrollar nuestra fe. Entonces, esto apunta, la vida espiritual apunta a tu vida esencial, que es tu vida personal. Eso es lo esencial, tu vida personal, porque cuando tú llevas en una carrera tu vida personal, la vida personal te lleva a que hagas bien las cosas, que vivas emocionalmente bien, que vivas psicológicamente bien, espiritualmente bien. Entonces, tus heridas sanarán, dice la palabra de Dios. Tus enfermedades se van y tú eres libre completamente, ¿no? Mira, nosotros a veces, ya ves, y cuando entramos en el camino de Dios, tenemos algo que hace daño al cristiano. ¿Qué cosa es lo que hace daño? Ya te fuiste, ya reconociste tu pecado, ya pediste perdón a Dios, Dios te perdonó, pero seguimos con el recuerdo. Sí, pero le hice esto, y comienzas a recordar, y te comienzas a hacer daño tú, porque te olvidas de que la misericordia de Dios ya te perdonó y tú sigues pensando en todo lo malo que hiciste o lo que dejaste de hacer. Oye, cuando este pata vino y yo estaba cosechando y ese pata no tenía que comer, ¿qué me costó darle un par de choclos? ¿Qué me costó darle un par de papas? Y ese día por lo menos hubiera comido y no me hubiera hecho daño en nada. Entonces tú te arrepientes, dices, ya qué mal creí, y te quedas con eso, ya le pides perdón a Dios. Entonces, pero Dios te da la oportunidad de que tú puedas restaurar tu vida. Entonces, la próxima vez no le daré 2 choclos, le daré 3 choclos, no le daré 2 papas, le daré 3 papas. ¿No? Yo no te quiero decir que des tu cosecha, no, sino que tu generosidad permite eso. Mira, dentro de estas leyes de Moisés había lo que se llaman los espigadores, las espigadoras. ¿Quiénes eran las espigadoras, los espigadores? Era que cuando, por decirte, cosechaban el trigo y sacaban todo el trigo de la cosecha, quedaba regado en el suelo. Entonces, estaba permitido que los espigadores y las espigadoras vinieran y recogieran, como diciendo, de las obras, y de esas obras sacaban un saquito, 2 sacos, y eso les servía para que vivan unos cuantos días. Entonces, eso era una bendición para el que dejaba el campo para que lo espiguen. Entonces, acuérdate, cuando tú después de que cosechas, dejas ahí tu cosecha, ahí los rastrojos, aquellas cosas que ya no lo vas a sacar y está ahí, y viene gente y lo saca, permíteles, porque recibes bendición de Dios. O sea, esto es bíblico, ¿no? Y ahora, imagínense, y seguimos con lo que es el leproso. ¿Cómo es nuestra oración? ¿Cómo pedimos a Dios? Ay, hermano, ya le he pedido a Dios, pero mejor, y como que no encuentran una respuesta. Entonces, y el leproso nos enseña, se arrodilló ante Dios. Esa es la humildad. Y le suplicó, la súplica. ¿Cómo está tu corazón pidiéndole a Dios? ¿Y cuál es la alternativa que le da Dios? Hágase, Señor, tu voluntad. ¿De qué manera le dice, refleja el Padre Nuestro en el leproso? Si quieres, puedes sanarme. Es como decir, hágase, Señor, tu voluntad. ¿Qué le dijo Jesús al Padre? Dice, Padre, aparta de mí este cáliz, aparta de mí este sufrimiento, pero que no se haga mi voluntad. Esa es la expresión también del leproso. ¿Qué le dijo María al Padre? Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu voluntad, hágase en mí según tu palabra. Entonces, la humildad rompe todos los esquemas de Dios, rompe todas las leyes de Dios, para que empiece a brotar su misericordia. Entonces, nosotros tenemos que apuntar a lo esencial, a la súplica, a la humildad. Entonces, eso hace que tu vida personal
mejore, tu vida emocional crezca. Y si crece tu vida emocional y tu vida emocional es que estás creciendo espiritualmente. Entonces, oramos y hacerlo con humildad. Jesús sintió lástima por este hombre. Su compasión se conmovió. Dice que Jesús, cuando estaban, le seguían varios días la gente, porque le seguía al Señor, a veces hasta en los desiertos. Dice, y Jesús al contemplar al pueblo que lo seguía, sintió compasión. O sea, la gente lo seguía, ¿no?, con esa pasión de seguirle al Señor, de seguirle al Mesías, de seguirle al Maestro, de seguirle a Dios, de seguirle a aquel que hacía milagros, porque confiaba en Él. Entonces, pero al seguirle, a veces no comía, no había agua. Entonces, cuando Jesús voltea a mirar a ese pueblo, dice, el Señor sintió compasión, como siente compasión el pastor por sus ovejas. Imagínate, ese es nuestro Dios. Entonces, pedir en lo esencial, ser sanados de nuestras lepras, de nuestras esclavitudes que nos quitan la alegría. Jesús sintió esa lástima por este hombre. Jesús rompe todas esas leyes humanas, esas leyes que a veces maltratan, ¿no? Entonces, nosotros no podemos quedar en la ley, tenemos que tocar las puertas de la misericordia de Dios, ¿no? Jesús extiende la mano y le dice al leproso, quiero, quede sanado. Sintió compasión ante la súplica humilde de un leproso. Entonces, ¿esto a qué nos puede llevar? ¿A qué reflexión nos puede llevar? Si acudimos a Dios con la certeza, con la seguridad de que Jesús es misericordia, si es que ese Jesús es misericordia, más que tener un cuadro de la misericordia, creer que la imagen de la misericordia es escucharte cuando tu corazón se doblega a Él. Entonces, cuando tú pones el cuadro de la imagen de la misericordia de Jesús, vas a ver a través de ese cuadro su mirada, esos rayos de luz que salen de su corazón, es el desprendimiento que Él tiene para todos aquellos que doblegan su corazón a Él. Entonces, no pedir en una oración desconfiando, dudando o con malas intenciones. Dice Santiago, es que ustedes no reciben porque no saben pedir. De repente, dice Santiago, están pidiendo para satisfacer su propio ego. Mira, hasta cuando vamos a la misa o nos piden una colecta, una colaboración de proyección social, humana, espiritual, construcción de un templo, algo, nosotros somos bien mezquinos. Metes tu bolsillo, metes tu mano al bolsillo y lo buscas en el secreto, la moneda más chiquita, ahí, y que nadie te vea lo que pones porque estás poniendo 10 céntimos. Entonces, en esa actitud, yo no te digo de que pongas todo tu sueldo o toda la plata de tus cosechas, no. Yo lo que te estoy diciendo es que hay un desprendimiento. ¿Sabes lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, en el capítulo 7? Capítulo 9 del 7 al 8 dice, si tú das de corazón y de buena gana y no a la fuerza, recibirás de Dios 1000 veces más, 1000 bendiciones. Entonces, ¿qué podemos esperar? Entonces, cuando tú lo das de una expresión desde tu corazón, entonces recibes muchas bendiciones. Entonces, cuando tú ves que comienza a brotar por acá, ¿no? Y las bendiciones no solamente es dinero, las bendiciones son conversiones de tus hijos, las bendiciones es los proyectos que no podías alcanzar, las bendiciones es que tu corazón se ha sido transformado, la bendición es que tu familia se une, la bendición es que ya no te peleas con tus hermanos, la bendición es que te has dado cuenta que ya no eres egoísta. Y mira, y la palabra de Dios no tiene lógica. Y hablando de esto, no sé por qué me hace hablar el Señor en mi corazón. Hay alguien que de nosotros lo necesitamos. Dice que el generoso mantiene llenos sus graneros. Entonces, esto no tiene lógica.
Porque el que es generoso, ¿qué sucede? Generoso que es el que da y se da. Da. Entonces cuando tú das te quedas sin nada, pues no te quedas todo. Pero dice la palabra de Dios, el generoso, el dadivoso, mantiene llenos sus graneros. Pero el mezquino se queda sin nada. Entonces mientras tú guardas, acaparas, o te roban o se pudre. ¿Se acuerdan del CLAE cuando lo estafaron a la gente y todo lo que le habían robado a la gente? Porque dentro de mi familia también cayó un montón de gente, ¿no? Le habían robado todo, lo escondieron bajo la tierra. ¿Y qué sucedió con esos millones de dólares, millones de soles? ¿Qué sucedió ahí? Se pudrió ese dinero. Entonces, ¿qué dice la palabra? El mezquino acapara y lo pierde todo. El generoso, el dadivoso, lo da y mantiene llenos sus graneros y nunca les falta. Y la palabra de Dios dice que cuando tú das de buen corazón y desprendido, recibirás 1000 bendiciones. Y aún te sobra para compartir en obras buenas. Imagínate, te alcanza a ti para todo y te sobra todavía. Y esa es la bendición de Dios. Jesús siente lástima en nuestra súplica, y en este leproso es movido a misericordia y atiende a su súplica. Jesús no te invita a que tengas esta actitud. Entonces, el leproso era la persona que estaba así despegado, desarraigado, desintegrado de la sociedad y de la familia. Entonces, cuando él es sanado, prácticamente él lo integra al pueblo de Dios, lo integra a su familia. Hay una reinserción, ¿no? Existe la grandeza de nuestro Dios. Es la expresión que es el destino del hombre, de no estar condenado, de no estar enfermo, ¿no? Hermano, la palabra de Dios dice que por sus llagas hemos sido sanados. Siempre cuando a veces oramos por sanación, no pedimos a Dios que lo sane, sino gracias porque por sus llagas hemos sido sanados. Entonces, podemos ver aquí, Señor, ¿puedes limpiarme? Señor, ¿puedes sanarme? Señor, ¿puedes ayudarme? Señor, ¿quieres estar conmigo? Señor, ¿quieres caminar conmigo? Es que Dios camina siempre contigo. Es que por las llagas de Cristo hemos sido sanados. Por su sangre hemos sido libertados. El Evangelio, ¿no? El Evangelio y Isaías nos dice, ¿no? Isaías en el capítulo 61, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha enviado para libertar a los cautivos, para que tengan un año de gracia y de bendiciones. Hermano, la humildad rompe todos los esquemas. Y esto es lo que te pide Dios en esta mañana. La expresión, ¿no? del leproso. Y te recuerdo este pasaje hermoso. Se le acercó a Jesús un leproso, se le arrodilló, primera expresión, ante él y le suplicó, segunda expresión. Si quieres, tercera expresión, puedes limpiarme. La primera expresión, arrodillarse ante Dios y suplicar. Esto es signo de humildad, y esto es lo que conmueve a Dios. Y el tercero, dejar que Dios haga su voluntad. Ahora, hermano, cuando tú dices que se haga la voluntad de Dios, no significa que Dios no te va a dar, sino que Dios te va a dar algo mucho mejor de lo que tú pides. Efesios 3:20, que nos dice que Dios puede darte, dice, en Dios cuya fuerza está, que Dios puede darte mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Imagínate, tú le estás pidiendo algo a Dios y Dios te va a dar mucho más de lo que tú pides o de lo que imaginas. Efesios 3:20 es algo, o sea, tenemos un Dios que está, oye, a veces creo que Dios está loco de amor. ¿De amor por quién? De amor por ti. Es que de Dios no puede haber juzgamiento. Dios no te juzga. Dios no se queja de ti. Dios tiene ojos de amor. Yo le decía a una persona que estaba un poco mal anímicamente,
porque a veces nos sentimos mal por nuestros pecados. Ya Dios te ha perdonado, ya te has confesado, te has ido al sacerdote, el sacerdote te aconseja y te confiesas ante el Señor Jesús, porque el sacerdote nos absuelve en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan por todo el mundo, dice, por todas las naciones, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Perdonen, dice el Señor, unos a otros. Entonces, cuando nosotros nos vamos ante Dios y Dios nos perdona, ¿no?, nos queda a veces la culpa, el recuerdo de lo que hemos hecho, y eso es lo que no nos deja vivir. Escúchame, el pecado, dice, engendra la muerte, pero la culpa es destructiva, porque ya Dios te perdona y no crees en la misericordia de Dios. Como no crees en la misericordia del Señor, ¿qué sucede? Comienzas a culparte. Sí, pero hermano, lo que hice, y comienzas a hacerte daño. Ya si Dios te perdonó, pues vive en paz. Y cambia tu vida, cambia esos chips que tienes, ¿no?, de egoísmo, de desprecio, de indiferencia, y comienza a trabajar con el Espíritu de Dios para que el Señor vaya poco a poco transformando. Mira, a veces decimos, a veces hasta en las comunidades, ven Espíritu Santo, y eso no está mal, pero nos olvidamos que cuando hemos sido bautizados recibimos el Espíritu de Dios. Hermano, ¿y qué Espíritu de Dios hemos recibido? Mira, yo quisiera que te detuvieras un momento, que salgas siquiera a la calle, o que te vayas a la playa, al mar, o que viajes por la sierra. ¿Para qué? Para mirar y contemplar que todo lo que está ante tu alrededor, ante tus ojos, lo visible, todo eso fue creado por Dios. ¿Y quién lo creó? El Espíritu Santo de Dios. Entonces, la palabra de Dios dice, en el Génesis, en el primer capítulo, en el primer versículo, dice, en el principio era la palabra, y el Espíritu de Dios, no, aleteaba sobre las aguas, y donde había oscuridad ponía la luz, y donde había turbulencia ponía la paz. Entonces, ese Espíritu Santo de Dios que hizo los cielos y la tierra quiere actuar en ti. ¿Qué poder hay en ti? Que el Espíritu Santo creador está dentro de ti. Y cuando nosotros decimos, venga Espíritu Santo, y miramos, no viene. No, el Espíritu Santo está en ti. Por eso que más me agrada esa canción que dice, muévete en mí, muévete. O sea, muévete en mí, muévete. O sea, le está dando autoridad. ¿Por qué? Porque somos frágiles y dentro de nosotros no vamos a poder lograr por nosotros mismos nada. Hay una fuerza poderosa. Mira, que todos esos dones que tiene Dios los ha puesto en ti para que tú los actives. ¿A través de qué? A través de la fe, de la humildad, de la confianza en Dios. Qué hermoso es predicar la palabra de Dios. Qué hermoso es cuando a veces no conocemos a Dios y comenzamos a entender las cosas de Dios. Y decimos, por esto me pasaba estas cosas. Ya entendí. No, pero no es para ensayar una mañana, una tarde o una noche y al siguiente día volver a mi vida de mundo. No, es para que cada acción que tú tengas le glorifiques a Dios, le glorifiques al Señor. ¿Tú sabías que el Padre le da gloria al Hijo y el Hijo le da gloria al Padre? ¿No? Jesús le decía, ahora Padre, mira cómo me encanta ese capítulo 17 del Evangelio de San Juan, ¿no? Ahora Padre, devuélveme la gloria que yo compartía contigo desde el principio. En ese nombre tuyo que a mí me diste. Y qué hermoso es esto cuando comienza el Padre y el Hijo a comunicarse, a orar y la súplica del Señor, sabiendo que el Padre le escucha. Entonces cuando Jesús le dice, ahora Padre, devuélveme la gloria que yo compartía contigo desde el principio, por supuesto, porque Jesús no está en las entrañas de María, porque el Espíritu Santo entra en María y María es como un cristal, ¿no? Y el Espíritu Santo es como una luz que atraviesa ese cristal sin romper su virginidad, sin tocar un solo
una sola carne, un solo nervio, un solo hueso, pero penetra y la inunda en plenitud. Este es el poder, este es lo que me agrada de mi Señor, en plenitud. Y María recibe al Dios en plenitud, recibe el Espíritu Santo de Dios en plenitud. Dios no se guarda nada, lo da todo. Por eso que cuando Jesús muere en la cruz, Dios lo da todo a su único Hijo. Y tanto amó, Juan 3:16, y tanto amó Dios al mundo que entrega a su Hijo único, para que nadie se pierda, para que todos se salven. Yo he venido, dice el Señor, para liberar al cautivo, para sanar al enfermo, para curar a la oveja que está herida, para rescatar a la que está perdida. Ese es nuestro Dios. Ese es tu Señor, tu Salvador. Te lo voy a presentar esta mañana. Se llama Jesús, Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios, tu Señor, tu Dios, tu Salvador. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga. Su hermano Hugo Millones siempre le dice: compartan siempre estos mensajes, ¿no?, para extender el reino de Dios. Y siempre los invito a mi canal en el YouTube, Hugo Millones Montenegro. Amén. Dios los bendiga.